Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad, volumen 2. Hoy daremos inicio en la meditación 64. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos siempre la gracia de nuestro Señor Jesucristo para ir comprendiendo sus enseñanzas, la gracia para ir poniendo en práctica todas sus enseñanzas. Pedimos la intercesión también de nuestra Madre Santísima, que ella nos asista y nos ayuda siempre en aprender, en poner en práctica, en estar atentos, en poner todas estas enseñanzas en nuestros corazones. Recordamos que lo que está haciendo Jesús en Luisa, como inició en el volumen 1 y cómo también lo está haciendo en cada uno de nosotros, en cada alma. Una imitación perfecta de Él, creando en cada uno de nosotros unas bases, unos cimientos sólidos, de donde podamos nacer nuevamente a esta vida que nos quiere dar en su divina voluntad. Estemos siempre atentos a poner en práctica, a repasar, a masticar bien este alimento, a contemplarlo, a contemplar la gracia tan inmensa y grande que es este gran regalo que nos quiere dar nuestro Señor, que apenas se está empezando a conocer en diferentes partes del mundo, que hay muchas almas que están estudiando este gran regalo. Recordamos que el conocimiento es necesario. Entonces, estemos atentos a siempre poner en práctica lo que vemos que le enseña a Luisa y que ella pone en práctica. Entonces vamos a dar inicio en esta meditación número 64. Adelante, Gaby. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Numeral 2, 64. Agosto 22, 1899. Jesús le comunica sus virtudes. Mi amado Jesús continúa viniendo todo amable y majestuoso. Mientras estaba en este aspecto me ha dicho: la pureza de mis miradas resplandezca en todas tus obras, de modo que subiendo de nuevo a mis ojos, me produzca un resplandor y me distraiga de las porquerías que hacen las criaturas. Yo he quedado toda confundida ante estas palabras, tanto que no osaba decirle nada. Pero Jesús, alentándome para darme confianza, ha comenzado a decirme: dime, ¿qué quieres? Y yo: cuando te tengo a ti, ¿hay alguna otra cosa que pudiera desear? Pero Jesús insistió más de una vez que le dijera lo que quería, y yo, mirándolo, he visto la belleza de sus virtudes y le he dicho: mi dulcísimo Jesús, dame tus virtudes.
Y él, abriendo su corazón, hacía salir tantos rayos distintos de sus virtudes que al entrar en el mío me sentía reforzar en las virtudes. Después ha agregado: ¿qué otra cosa quieres? Y yo, acordándome que en los días pasados, por un dolor que sufría, no lograba que mis sentidos se perdieran en Dios, le he dicho: mi benigno Jesús, haz que el dolor no me impida el poder perderme en ti. Y Jesús, tocándome con su mano la parte donde sufría, ha mitigado la agudeza del dolor, de modo que puedo recogerme y perderme en él. Gracias, Gaby. Bueno, vamos a hacer algunos breves comentarios. Empezamos en el numeral 2. Vemos las palabras de nuestro Señor que le dice a Luisa: la pureza de mis miradas resplandezca en todas tus obras, de modo que subiendo de nuevo a mis ojos me produzca un resplandor y me distraiga de las porquerías que hacen las criaturas. Vemos que Luisa le dice, ella queda confundida con estas palabras de nuestro Señor. ¿Cómo pudiéramos nosotros poner en práctica estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez con un crucifijo en mano, contemplando a nuestro Señor, poniendo esa intención que menciona nuestro Señor Jesucristo. Tal vez lo pudiéramos hacer de esa manera en nosotros. Pues le dice a nuestro Señor Jesucristo, a Luisa, le dice: ¿qué quieres? Dime qué quieres. Entonces Luisa contesta pues que si lo tiene a él, lo tiene todo, que no necesita otra cosa, ¿no? Jesús insiste, y Luisa, viendo la belleza de sus virtudes, le pide que le dé sus virtudes. Entonces vemos en el numeral 7 donde él abre su corazón y hace salir tantos rayos distintos de sus virtudes que al entrar en el corazón de Luisa la hacen sentirse reforzada en las virtudes. Ok. ¿Qué podemos ver en esto? Lo que ya hemos visto que ha dicho nuestro Señor, que vemos lo que pide Luisa. Luisa pide virtudes, las virtudes de nuestro Señor. Y prontamente nuestro Señor Jesucristo le comunica sus virtudes. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Sí, tenemos que contemplar en lo único que piensa Luisa. Es en Él, en nuestro Señor. ¿Y nosotros en qué pensamos? ¿Con qué confianza nos acercamos a nuestro Señor a pedirle
lo que necesitamos, pero lo que necesitamos para no ofenderlo, lo que necesitamos para crecer en su amor, lo que necesitamos para ir poniendo en práctica sus enseñanzas, ¿sí? Así como vemos que Luisa le pide únicamente sus virtudes. Y después nuestro Señor le pide a Luisa que si quiere otra cosa. Y Luisa se acuerda que en días pasados había tenido un dolor y que sufría y no lograba más perder sus sentidos en Dios. Entonces le pide Luisa que le ayude con este dolor, que no le impida poder perderse en él. Nuevamente, que vemos aquí, si nos enfocamos un poquito, vemos que Luisa no le pide quitar el dolor por el dolor, sino que Luisa le pide quitar el dolor o mitigar el dolor para que no le impida perderse totalmente en él. Entonces vemos en el numeral 10 que Jesús, tocando con su mano la parte donde sufría Luisa, ha mitigado la agudeza del dolor, de modo que pudo perderse nuevamente en él. Entonces vemos en esta meditación cómo nuestro Señor Jesucristo prontamente le comunica sus virtudes a Luisa, cómo prontamente también le ha mitigado la agudeza del dolor para que ella pueda perderse totalmente, recogerse y perderse totalmente en él. Entonces, ya hemos leído sobre un poco, nos ha enseñado sobre la intención que tenemos. Entonces, ¿qué intenciones tenemos nosotros? ¿Con qué intenciones caminamos? ¿Qué es lo que pedimos? ¿En qué estamos enfocados? Entonces, vemos lo que pide Luisa y lo que hace Luisa. Entonces, seamos imitadores de Luisa, porque deseamos este gran regalo, esta inmensa gracia que tiene preparada nuestro Señor Jesucristo y que nos estamos disponiendo a que Él vaya poco a poco transformando nuestra alma, como lo está haciendo con Luisa. Sabemos que Luisa, en ese volumen 1, ya venía trabajando nuestro Señor Jesucristo por un periodo muy largo, de 26 años aproximadamente, y vemos cómo sigue trabajando en Luisa. ¿Por qué? Porque la está preparando para que vuelva a nacer ella en su divina voluntad. Eso vendrá después, pero todo esto que vamos aprendiendo en estos volúmenes bajos es la esencia de poder lograrlo. Entonces debemos de estar muy enfocados, estudiando con mucha calma, profundizando mucho en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo la gracia y sobre todo ir poniendo en práctica lo que nos va enseñando.
Ok, vamos a continuar. Adelante, Gary. Numeral 2-65. Agosto 27, 1899. El efecto cuando Jesús va al alma. Esta mañana, mientras veía a mi dulce Jesús, sentía un temor que no fuese él, sino el demonio para engañarme. Y Jesús, respondiendo a mi temor, me ha dicho: cuando soy yo quien se presenta al alma, todas las potencias interiores se aniquilan y conocen su nada. Y yo, viendo al alma humillada, hago sobreabundar mi amor como tantos ríos, en modo de inundarla toda y fortificarla en el bien. Todo lo contrario sucede cuando es el demonio. Gracias, Gary. Ok, esta es una meditación pequeña. Eh, Conocemos que nuestro Señor ha probado a Luisa en el volumen 1 por periodos largos. Sabemos que permitió que los demonios la molestaran por un periodo de 3 años continuos. Y que Luisa ha hecho los grandes combates, le ha enseñado mucho sobre cómo defenderse, cómo tener esa guerra espiritual con el enemigo. Entonces vamos a ver infrecuentemente que Luisa siempre tiene el cuidado y pregunta, como lo hace aquí. Es válido que ella eh, haga esto y vamos a ver que lo hace en varias ocasiones. ¿Sí? Porque el enemigo siempre tenemos que estar a la guarda, cuidándonos del enemigo. Claro que Luisa como mística que ve a nuestro Señor Jesucristo y que ha experimentado todas estas cosas que hemos leído, pues es un poco diferente a nosotros, pero sin embargo eh, es importante contemplar las palabras de nuestro Señor eh, que le comunica a Luisa. Dice, cuando soy yo quien se presenta al alma, todas las potencias interiores se aniquilan y conoce su nada. Y yo viendo el alma humillada, hago sobreabundar mi amor como tantos ríos en modo de inundarla toda y fortificarla en el bien. O sea, todo lo contrario sucede cuando es el demonio. Entonces, si en alguna ocasión eh, tenemos alguna experiencia, podemos regresar a esta pequeña meditación y poder discernir, ¿verdad? En qué estado estamos o quedamos si es que tenemos algún tipo de experiencia y tenemos alguna duda. Ok, vamos a continuar. Adelante, Gary. Sí, gracias. Quiero formular una pregunta, Alex. Las potencias interiores están, se entiende que es la voluntad, la memoria y el entendimiento. Y la voluntad. Sí, voluntad, memoria y entendimiento. Y sí, la inteligencia. Ah, muy bien. Gracias. No, de qué.
Numeral 2, diagonal 66. Agosto 30, 1899. Jesús le hace ver el estado lamentable del mundo. Esta mañana, mi amado Jesús me ha transportado fuera de mí misma y me ha hecho ver la decadencia de la religión en los hombres y un preparativo de guerra. Yo le he dicho: oh Señor, ¿en qué estado tan lamentable se encuentra el mundo en estos tiempos en cuanto a la religión? Parece que el mundo no reconoce más a aquel que ennoblece al hombre y lo hace aspirar a un fin eterno. Pero lo que más hace llorar es que parte de aquellos mismos que se dicen religiosos, que deberían poner la propia vida para defender la religión y hacerla resurgir, la ignora. Y Jesús, tomando un aspecto afligidísimo, me ha dicho: hija mía, esta es la causa de que el hombre viva como bestia, porque ha perdido la religión. Pero tiempos más tristes vendrán para el hombre, en castigo de la ceguera en la cual él mismo se ha sumergido, tanto que se me oprime el corazón al verlo. Pero la sangre hará revivir esta santa religión, esta sangre que haré derramar por toda clase de gente, por seglares y religiosos. Regará al resto de las gentes que viven como salvajes, y civilizándolas, les restituirá de nuevo su nobleza. He aquí la necesidad de que la sangre se derrame y que las mismas iglesias queden casi abatidas, para hacer que regresen de nuevo y existan con su primer brillo y esplendor. Pero ¿quién puede decir el desgarro cruel que harán en los tiempos por venir? Lo paso en silencio, porque no lo recuerdo bien y no lo veo tan claro. Si el Señor quiere que lo diga, me dará más claridad, y entonces tomaré de nuevo la pluma sobre este argumento. Por eso, por ahora pongo punto. Gracias, Gaby. Ok, pues aquí en esta meditación vemos eh, que Luisa, fuera de sí misma, ve en decadencia eh, la religión en los hombres y preparativos de guerra y etcétera. Claro, esto es antes de la Primera Guerra Mundial, mucho antes, y sin embargo, pues vemos eh, los comentarios de nuestro Señor Jesucristo sobre esto que ve Luisa. Y comenta nuestro Señor, dice: esta es la causa de que el hombre viva como bestia, porque ha perdido la religión. Dice: pero tiempos más tristes vendrán para el hombre en castigo de la ceguera en la cual él mismo se ha sumergido. Entonces, pues conocemos que en efecto iban a venir tiempos muy tristes, en Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, donde se derramó tanta sangre. Entonces, esto apunta un poco a eso, y sobre esto habla mucho nuestro Señor Jesucristo en los volúmenes siguientes. Recordemos que siempre debemos de orar por la Santa Iglesia, por el Santo Padre que la dirige, por todos los obispos,
cardenales, sacerdotes, religiosos, por todo el clero. Debemos de tenerlos siempre, todos los días, en nuestras oraciones. Es muy, muy importante que hagamos eso. Entonces vamos a pasar a la siguiente meditación. Numeral 2, diagonal 67. Agosto 31, 1899. El confesor da la obediencia de rechazar a Jesús y no hablar con él. Habiendo dado el confesor la obediencia de que cuando viniera Jesús debía decir: no puedo hablar, aléjate. Yo lo he tomado como una broma, no como obediencia formal. Por eso, cuando ha venido Jesús, casi no tomando en cuenta la orden recibida, he osado decirle: mi buen Jesús, mira un poco lo que quiere hacer el Padre. Y él me ha dicho: hija, abnegación. Y yo: pero Señor, la cosa es seria. Se trata de que no debo quererte. ¿Cómo puedo hacerlo? Y él, por segunda vez: abnegación. Y yo: pero Señor, ¿qué dices? ¿Crees tú que puede estar sin ti? Y él, por tercera vez: hija mía, abnegación. Y ha desaparecido. ¿Quién puede decir cómo he quedado al ver que Jesús quería que me dispusiera a la obediencia? Gracias, Gaby. Ok, vamos a comentar un poquito sobre esta obediencia que le da el confesor a Luisa. Yo creo que vamos a ver esto en algunas meditaciones porque es una enseñanza sobre la obediencia. Vemos que el confesor le da la obediencia de no poder hablar y que se alejara. Es la obediencia que le da a Luisa. Luisa, obviamente, por todo lo que ella ha vivido, por la persona que es, por lo que está sucediendo con ella, lo encuentra un poco difícil, que hasta lo toma como en broma. Pero vemos, la acción de nuestro Señor Jesucristo, que 3 veces le dice: hija, abnegación. Entonces, ahí nos da la primer parte de ir entendiendo la importancia de la obediencia. Y sobre la obediencia vamos a tener muchas enseñanzas por parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice Luisa: ¿quién puede decir cómo he quedado al ver que Jesús quería que me dispusiera a la obediencia? Recordamos que la obediencia fue todo para nuestro Señor Jesucristo, y que también nosotros nos podamos someter a la obediencia, pidiendo su gracia para poder lograrlo, especialmente sobre estas verdades que nos va comunicando nuestro Señor Jesucristo, de ser obedientes, de ir poniendo en práctica. Okay, vamos a seguir adelante. Numeral 2, guión 68. Septiembre 1.
1899. Continúa la obediencia, pero un poco más moderada. Habiendo venido el confesor, me ha preguntado si había cumplido la obediencia, y habiéndole dicho lo que había pasado, ha renovado la obediencia de que no debía absolutamente hablar con Jesús, mi solo y único consuelo, y que debía despedirlo si venía. Y he aquí que habiendo entendido que la obediencia que se me daba era verdadera, en mi interior he dicho el fiat voluntas tua, también en esto. Pero cuánto me cuesta y qué cruel martirio. Siento como un clavo clavado en el corazón que me lo traspasa de lado a lado. Y como mi corazón está habituado a pedir y desear a Jesús continuamente, tanto que así es como es continuo el respirar y el latir, así me parece que es continuo el desear y querer a mi único bien. Así que querer impedir esto sería lo mismo que querer impedir a alguien el respirar y el latir del corazón. ¿Cómo se podría vivir? Sin embargo, se necesita hacer prevalecer la obediencia. Oh Dios, qué pena, qué desgarro tan atroz. ¿Cómo impedir al corazón que pida su misma vida? ¿Cómo frenarlo? La voluntad se ponía con toda su fuerza a frenarlo, pero cómo se necesitaba continua y gran vigilancia. De vez en cuando se cansaba y se distraía, y el corazón hacía su escapada y pedía a Jesús. La voluntad, dándose cuenta de esto, se ponía con mayor fuerza a frenarlo, pero era vencida frecuentemente, por lo que me parecía que hacía continuos actos de desobediencia. Oh, en qué contrastes, qué sangrienta guerra, qué agonías mortales sufría mi pobre corazón. Me encontraba en tales estrecheces y en tales sufrimientos que creía que se me iba la vida. No obstante, esto hubiera sido un consuelo para mí si pudiese morir, pero no. Y lo que era peor era que sentía penas de muerte, pero sin poder morir. Entonces, después de haber derramado lágrimas amarguísimas todo el día, en la noche, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre benigno Jesús ha venido, y yo, obligada por la obediencia, le he dicho, Señor, no vengas, porque la obediencia no quiere. Y Él, compadeciéndome y queriéndome fortalecer en los sufrimientos en los que me encontraba, con su mano creadora ha marcado mi persona con un signo grande de cruz y me ha dejado. Pero ¿quién puede decir el purgatorio en el que me encontraba? Lo peor era que no podía lanzarme hacia mi sumo y único bien. Así me era negado el pedir y desear a Jesús. Ah, a las almas benditas del purgatorio les es permitido pedir, desear, arrojarse hacia el sumo bien, solo que les está prohibido el tomar posesión de él. A mí no. A mí me era negado aún este consuelo. Entonces, toda la noche no he hecho otra cosa que llorar. Cuando mi débil naturaleza no podía más, el amable Jesús ha regresado en actitud de querer hablar conmigo. Y yo enseguida, recordando la obediencia que quiere reinar sobre todo, le he dicho,
Amada vida mía, no puedo hablar, y no vengas, porque la obediencia no quiere. Si quieres hacer entender tu voluntad, ve con el confesor. Mientras esto decía, he visto al confesor, y Jesús, acercándose a él, le ha dicho: esto es imposible. A mis almas las tengo tan sumergidas en mí que formamos una misma sustancia, tanto que no se distingue más la una de la otra. Y así como cuando dos sustancias se unen, una se transmite en la otra, y después, aunque se quiera separarlas, resulta inútil aún el pensarlo. Así es imposible que mis almas puedan estar separadas de mí. Y habiendo dicho esto, se ha ido, y yo he quedado más afligida que antes. El corazón me latía tan fuerte que sentía abrírseme el pecho. Después de esto, no sé decir cómo, me he encontrado fuera de mí misma, y olvidándome, no sé cómo de la obediencia recibida, he girado por la bóveda del cielo, llorando, gritando y buscando a mi dulce Jesús, cuando de repente lo he visto venir, arrojándose entre mis brazos, todo prendado de amor y languideciendo. Pero pronto he recordado el mandato recibido y le he dicho: Señor, no me quieras tentar esta mañana. ¿No sabes que la obediencia no quiere? Y él: me ha mandado el confesor, por eso he venido. Y yo: no es verdad. ¿Eres tal vez algún demonio que quiere engañarme y hacerme faltar a la obediencia? Y Jesús: no soy demonio. Y yo: si no eres demonio, hagamos, hagámonos juntos la señal de la cruz. Y los dos nos signamos con la cruz. Después he continuado diciéndole: si es verdad que te ha mandado el confesor, vayamos a él, a fin de que él mismo pueda ver si eres Jesucristo o bien el demonio, y entonces podré estar segura. Así hemos ido con el confesor, y como Jesús estaba en forma de niño, se lo he dado en sus brazos diciéndole: Padre, vea usted mismo, ¿es mi dulce Jesús o no? Ahora, mientras Jesús bendito estaba con el Padre, le he dicho: si eres verdaderamente Jesús, bésale la mano al confesor. Y en mi mente pensaba que si era el Señor, habría hecho esa humillación de besarle la mano, pero si era un demonio, no. Y Jesús se la besó, pero no al hombre, sino a la potestad sacerdotal. Así la ha besado. Después de esto parecía que el confesor lo conjuraba para ver si era demonio, y no encontrándole tal, me lo ha regresado. Pero con todo esto, mi pobre corazón no podía gozar los abrazos de mi amado Jesús, porque la obediencia lo tenía como atado, obstaculizado, mucho más porque aún no había ninguna orden contraria. Por eso mi corazón no osaba desahogarse, ni siquiera decir una palabra de amor. Oh santa obediencia, cómo eres fuerte y potente. Yo te veo en estos días de martirio ante mí como un guerrero potentísimo, armado de la cabeza a los pies con espadas, saetas, flechas, lleno de todos aquellos instrumentos aptos para herir. Y cuando ves que mi pobre corazón, cansado y abatido, quiere consolarse buscando su refrigerio, su vida,
el centro al cual se siente atraer como por un imán, tú, mirándome con 1000 ojos, por todas partes me hieres con heridas mortales. Ah, ten piedad de mí, y no seas tan cruel conmigo. Pero mientras digo esto, la voz de mi adorable Jesús se hace escuchar en mis oídos que dice: la obediencia fue todo para mí. La obediencia quiero que sea todo para ti. La obediencia me hizo nacer. La obediencia me hizo morir. Las llagas que tengo en mi cuerpo son heridas y marcas que me hizo la obediencia. Con razón has dicho que es un guerrero potentísimo, armado con toda clase de armas aptas para herir, porque en mí no me dejó ni siquiera una gota de sangre. Me arrancó a pedazos las carnes, me dislocó los huesos, y mi pobre corazón, destrozado, sangrante, iba buscando un alivio, alguien que tuviera compasión de mí. La obediencia entonces, haciéndose para mí más que cruel tirano, solo se contentó cuando me sacrificó en la cruz y me vio expirar víctima por su amor. ¿Y por qué esto? Porque el oficio de este potentísimo guerrero es de sacrificar a las almas. Por eso no hace otra cosa que mover guerra encarnizada a quien no se sacrifica toda por ella. Por eso no tiene ninguna consideración si el alma sufre o goza, si vive o muere. Sus ojos están atentos para ver si ella vence, que de las otras cosas no se toma molestia. Por eso el nombre de este guerrero es Victoria, porque concede todas las victorias al alma obediente. Y cuando parece que ésta muere, entonces comienza la verdadera vida. ¿Y qué cosa no me concedió la obediencia? Por su medio vencí a la muerte, derroté al infierno, desaté al hombre encadenado, abrí el cielo y como rey victorioso tomé posesión de mi reino, no solo para mí, sino para todos mis hijos que se habrían aprovechado de mi redención. Ah, sí, es verdad que me costó la vida, pero la palabra obediencia me suena dulce al oído y por eso amo tanto a las almas que son obedientes. Vuelvo a hablar desde donde dejé. Después de un poco ha venido el confesor y habiéndole dicho todo lo que he dicho arriba, me ha renovado la obediencia de continuar de la misma manera. Y habiéndole dicho: Padre, permita al menos darle la libertad a mi corazón de rogarle a Jesús que la obediencia de decirle cuando viene, no vengas y no puedo conversar, la hago. Y él: haz cuanto puedas por frenarlo, y cuando no puedas, entonces dale libertad. Gracias, Gaby. Ok, pues aquí continúa y nos da una gran enseñanza sobre la obediencia en esta larga meditación donde Luisa ha recibido la obediencia de no hablar con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer
algunos comentarios breves porque va a continuar las enseñanzas sobre la obediencia, entonces nos vamos a enfocar nada más en algunas cosas. La primera, en el numeral número 1, vemos que dice Luisa con respecto a la obediencia que se le sigue imponiendo, y en su interior ella ha dicho fiat voluntas tua. Entonces eso es algo que nosotros debemos aprender a decir fiat sobre muchas cosas que nos suceden en nuestro diario vivir, y también sobre cosas que podamos tener obediencia, que aprendamos a decir fiat o fiat voluntas tua, como Luisa. Eso es importante. Vemos la condición de Luisa aquí. Nos comunica Luisa un poco cómo ella vive. Un poquito más adelante de eso dice: y como mi corazón está habituado a pedir y desear a Jesús continuamente. Esa parte la queremos poner en nuestro corazón, y nosotros estamos habituados a pedir y a desear a Jesús continuamente. Dice, tanto que así como es continuo el respirar y el latir, así me parece que es continuo el desear y el querer a mi único bien. Así que querer impedir esto sería lo mismo que querer impedir a alguien el respirar y el latido del corazón. Entonces, aquí se abre Luisa un poquito, nos da esta enseñanza de cómo ella está en esa continua y siempre actitud, ¿sí?, de pedir y desear a Jesús continuamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pedimos en todo instante y continuamente a nuestro Señor, a su amor, a su ayuda, a su gracia. Debemos de imitar a Luisa en respecto a esto, para ir aprendiendo cómo debe de estar siempre en todas nuestras acciones, que todas las hagamos por amor a Él y para su gran gloria, que siempre en todas nuestras acciones, en todo lo que hacemos, esté continuamente en nuestras mentes. Vemos que pues Luisa sufre mucho, que es como un purgatorio para ella, esto. Pero que sabe que está obligada a esta obediencia y que tiene que ser firme. Entonces ella si responde, Señor, no vengas, porque la obediencia no lo quiere, cuando se acercaba nuestro Señor. Vemos sus comentarios en el numeral 4 sobre el purgatorio, y no nos vamos a enfocar tanto en esa parte, solo en esas partecitas de arriba, y nos vamos a enfocar un poquito más abajo. Vemos cuando viene el confesor y
y vemos lo que le pide Luisa, que besara la mano eh, del confesor. Vamos a ver dónde está eso. Sí, aquí está. Entonces, para discernir si no era un demonio, eh, le hacen la señal de la cruz, etcétera, pero se le pide a Jesús que le bese la mano al confesor, y en mi mente pensaba que si era el bendito Jesús, se la besaba, pero no al hombre, sino a la potestad sacerdotal, y así la ha besado. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre presente esa potestad sacerdotal, ¿sí? Cuando recibimos alguna obediencia, que estamos guiados por algún sacerdote, etcétera. Y vamos a brincar rápidamente a la parte esencial para nosotros, la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo sobre la obediencia. Dice, la obediencia fue todo para mí. La obediencia quiero que sea todo para ti. Entonces esa la tenemos que poner en nuestro corazón para que la obediencia también sea todo para nosotros, ¿sí? Y vamos a recibir mucha enseñanza más sobre la obediencia, pero tiene que ser todo para nosotros porque fue todo para nuestro Señor Jesucristo. La obediencia me hizo nacer, la obediencia me hizo morir. Las llagas que tengo en mi cuerpo son heridas y marcas que me hizo la obediencia. Con razón has dicho que eres un guerrero potentísimo, armado con toda clase de armas aptas para herir, porque en mí no me dejó ni siquiera una gota de sangre, me arrancó a pedazos las carnes, me dislocó los huesos, y mi pobre corazón destrozado, sangrante, iba buscando un alivio, alguien que tuviera compasión de mí. La obediencia entonces, haciéndose para mí más que cruel tirano, solo se contentó cuando me sacrificó en la cruz y me vio expirar víctima por su amor. ¿Y por qué esto? Porque el oficio de este potentísimo guerrero es de sacrificar a las almas. Entonces aquí es la parte que nos corresponde. Por eso no hace otra cosa que mover guerra encarnizada a quien no se sacrifica toda por ella. Así nos va a hacer nosotros también la obediencia a la guerra, especialmente con estas verdades que nos va comunicando nuestro Señor Jesucristo, todas sus enseñanzas, para poder transformarnos completamente en su semejanza. Dice, por eso no tiene ninguna consideración si el alma sufre o goza, si vive o muere, sus ojos están atentos para ver si ella vence, que de las otras cosas no toma molestia. Por eso el nombre de este guerrero es Victoria, porque concede todas las victorias al alma obediente. Entonces ahí vamos a encontrar nosotros más adelante que las victorias las podemos obtener a través de la obediencia. Dice, y cuando parece que ésta muere, entonces comienza la verdadera vida. No lo que conocemos, sino la verdadera vida. Dice, ¿qué cosa no me concedió la obediencia? Por su medio vencí a la muerte, derroté al infierno, desaté al hombre encadenado, abrí el cielo y como rey victorioso tomé posesión de mi reino, no solo para mí, sino para todos mis hijos, que se abrirán aprovechando de mi redención. Ah, sí, es verdad que me costó la vida, pero la palabra obediencia me suena dulce al oído
y por eso amo tanto a las almas que son obedientes. Entonces con eso nos quedamos. Fue una larga meditación. Nos vamos a quedar con esas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, poniendo en nuestro corazón esta enseñanza sobre la obediencia y la gran importancia que va a tener. Que si fue toda para nuestro Señor Jesucristo, que también nosotros la hagamos ser toda en nuestras vidas. Aquí vamos a concluir. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia con nosotros pecadores, por su bondad, por su compasión, por sus infinitas gracias. Gracias, Señor, te damos. Gracias a nuestra Madre Santísima que siempre nos acompaña, que intercede por nosotros. Cúbrenos, Madre Santísima, con tu manto de protección y de amor. Y sigue ayudándonos siempre en este camino de vivir en la divina voluntad. Pedimos la intercesión de la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta, a la que también pedimos constantemente su intercesión. Damos gracias a Gaby, gracias a todos ustedes que aman tanto a nuestro Señor Jesucristo y que se disponen a este gran regalo. Concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, buenas noches, bendiciones.